Informe 24, con Jania Novel. En México, el precio del maíz blanco se ha convertido en un nuevo campo de batalla entre productores, gobierno e industria. Los agricultores del Bajío exigen les paguen 7,200 pesos por tonelada, mientras que el gobierno federal ofrece 6,050 pesos más un subsidio de 950 pesos y créditos preferenciales. En medio de bloqueos carreteros y amenazas de paralizar las aduanas, la disputa ya no es solo económica, está poniendo a prueba la política agroalimentaria del país. Para entender qué hay detrás de esta negociación y qué efectos puede tener en el precio de la tortilla y en la economía nacional, vamos a platicar con Juan Carlos Anaya, consultor especializado en mercados agrícolas y director del Grupo Consultor precisamente de mercados agrícolas. Juan Carlos, gracias por acompañarnos. Buena tarde. Buenas tardes, Jania, con el gusto de estar en tu programa y hablar de un tema relevante que es el maíz, que bueno, los mexicanos es algo muy, muy importante. Claro, por supuesto. Para empezar, Juan Carlos, ¿cómo llegamos a este punto de conflicto entre productores y gobierno? Mira, el conflicto está porque los productores lo que han venido demandando últimamente es que los costos de producción se les han aumentado en un 46% aproximadamente en los últimos años. Los precios de mercado, porque están todos sobre el mercado de Chicago, han venido cayendo porque hay una gran producción a nivel mundial y en Estados Unidos, y los precios de mercado han caído entre un 30 y 40%, y además el tipo de cambio que se ha apreciado nos reciben, como es una referencia internacional, menos pesos, pero también pues, los temas que hemos platicado contigo de la electricidad, y los productores lo que piden es un precio, ellos hablan de adecuado, justo, pero yo hablaría más bien de un ingreso justo que tienen que definir productores con el gobierno para que sigan siendo rentables. Y el tema está que también recientemente, hace un mes, la Secretaría de Agricultura y Alimentación al Bienestar publicaron los precios de garantía del maíz de 7,200 pesos, 7,000 más 200 de flete, pero solamente a productores de hasta 5 hectáreas, hasta 35 toneladas, pero solamente de los estados del sur, sureste y península, dejando fuera a los estados del centro y norte, pero también dejan fuera a los productores de menos de 5 hectáreas del resto del país, lo cual pues es discriminatorio. Entonces, los productores sienten que el precio ofrecido por el gobierno no cubre sus gastos y el gobierno por su parte argumenta que ya está pagando por encima del mercado internacional para proteger el consumo interno. ¿Es eso el jaloneo? Sí, y el jaloneo es porque para unos productores 7,200 y ahorita en la negociación que hubo del 6,050, que hoy parece que llega a 6,150, que no queda claro, todos los productores insisten en los 7,200, ¿sí? Sí. ¿Por qué? Porque pues óyeme, porque a mi compadre, sí, que también pues corremos los mismos riesgos de clima y todo, le da más dinero, ¿sí? Pues que hay mexicanos de primera, de segunda, estamos creando dos países. Entonces, el tema es que no hay una política clara y transparente y también bien focalizada de cuál debe ser la política comercial del país. Y eso está creando esta problemática de que los líderes están exigiendo todavía los 7,200 con mucha justicia, en el sentido por qué para unos sí y para otros no. Entonces no se ha llegado a un acuerdo todavía por esta diferencia. Bueno, lo que dicen los productores de los 3 estados es que ellos lo que están esperando, y por eso ya no se habla del 5,200 del mercado que pagaría la industria, porque ellos con los 950 lo que pretenden es que los compradores, principalmente la industria, les pague más de los 5,200, lo cual, de acuerdo a lo que platicaba el secretario en la mañana, el precio del mercado internacional pues no llega ni a 5,200, llega a 4,800. Entonces no van a llegar los productores pues, ni siquiera al precio de 6,150, sino a 5,800. Entonces el tema yo creo que va a prevalecer, Jania, porque no hay claridad y los mecanismos que antes se tenían cuando se tenía un ingreso objetivo que era para todos,
y había agricultura por contrato donde el gobierno reunía compradores y productores y definían un precio de mercado. Y eso es lo que no están haciendo. Por un lado los productores, los compradores, y los compradores, mientras no se defina, pues van a seguir importando. Entonces no están reuniéndose todos los involucrados, solo ciertas partes. E incluso dicen los productores que se negoció solo con unos cuantos y que les dieron madruguete, ¿cierto? Pues sí, pero pues yo no he visto que se reúna. Antes se reúne. ¿Quiénes compran y venden? El gobierno no compra ni vende. Los Sí. que venden son los productores y los que compran son los compradores, la industria, los pecuarios, pero no los reunían como antes. Sí había reuniones donde ahí se establecía una mesa de negociación y se definían los precios, y esto funcionó desde el 2004 hasta el 2018 perfectamente, hasta que llegó el presidente López Obrador, que había ofrecido precios de garantía para todos, pero cuando llegó al poder, solamente a través de Segalmex, que lo creó la CONASUPO, solamente le dio el precio de garantía a pequeños productores y dejó fuera a los demás productores que también son mexicanos. Y bueno, Segalmex se ha envuelto en este enorme tema de corrupción, ¿no? O sea Así que hay es. que descomponer todo, la administración pasada. Necesitamos claridad en la política, en los programas de comercialización que dé certidumbre, y la certidumbre al productor de su ingreso es del gobierno con el impuesto de los mexicanos. Y el tema del precio del mercado, el gobierno tiene que ordenar, juntar a compradores y productores y establecer un precio adecuado de acuerdo a las condiciones del mercado. Y todo esto del precio, de la organización, de que esté de acuerdo todo mundo, de lo que ofrece el gobierno, los subsidios, lo que piden los productores, bueno, las diferencias que hay. Todo esto, Juan Carlos, he platicado con Juan Carlos Anaya, consultor en temas de mercados agrícolas. ¿Qué impacto tiene esta crisis en el precio de la tortilla y en general en el bolsillo del consumidor? No vemos, porque los precios del maíz están en niveles más bajos de hace 2-3 años. El precio del maíz aquí en el área metropolitana ha estado oscilando en 7,000 pesos, pero ya envasado y cribado. La tortilla sigue en 21, 21.50, que ya llevamos dos años con ese precio. No vemos elementos del mercado para que tenga que subir la tortilla. El tema es el desorden que tenemos en la comercialización del maíz, Sí. al mercado que atiende a la industria harinera, a la industria de la masa y la tortilla y al sector pecuario. Y si ese desorden persiste, Juan Carlos, ¿las movilizaciones continuarán? Y los reclamos continuarán, ojalá no sean paros, porque ya vimos lo que se causó, temas a terceros, daños también, pérdidas económicas, algunas empresas que pararon el tema del ferrocarril. Lo que debe de haber es una política clara donde el gobierno defina con los productores el ingreso que les garantice, y otra mesa entre productores y compradores y el gobierno, como se hacía anteriormente. No hay nada que inventar. Y mucho habla el secretario del ordenamiento del mercado, pero el ordenamiento del mercado es juntar a compradores y productores. ¿La falla la tiene el gobierno entonces? Pues el instrumento hay que inventar, ya está todo inventado. ¿Y qué riesgos hay si el gobierno cede por completo y fija un precio garantía más alto? Bueno, es un tema presupuestal que ahorita que viene en el presupuesto, pues va a requerir de mayores recursos, porque los 13,500 millones que hay para el programa de acopio al bienestar, que antes eran precios de garantía, se requieren más recursos ante la problemática que están viviendo los productores de caída en los precios y de su rentabilidad. Pero yo creo, Jania, que es muy justo que se les dé esta certidumbre y un mayor presupuesto que se requiere. Si estamos mandando petróleo a Cuba, estamos subsidiando el Tren Maya y pues haciendo muchas empresas del Estado ineficientes, ¿no? ¿Cuánto nos está costando petróleos mexicanos diariamente, no? Sí. Y creo que los productores merecen atención y no se requieren recursos muy grandes para atender una problemática de cientos de miles de productores. Claro, qué buenos ejemplos
Nos recuerdas, Juan Carlos, petróleo a Cuba gratis, las refinerías, el Tren Maya, los infinitos programas de gobierno, pero se olvidaron de los agricultores. Chocolate al bienestar, todo eso, ¿no? Café al bienestar. Y pues digo, la realidad, de acuerdo a nuestros análisis, es la peor crisis que se ha vivido en los últimos 30, 40 años, por la falta de un programa de comercialización que permita dar certidumbre a los productores y al mercado. Y finalmente, ¿qué salida ves? ¿Hay margen para un acuerdo? Sí, pero el tema es de voluntad política, en el sentido de sentarse y ver los argumentos y llegar a un ingreso para todos los productores de maíz, pero no de maíz, de sorgo, de maíz amarillo, y una mesa de negociación entre compradores y productores. No hay nada que inventar, eso ya se hacía en tiempos pasados. Y entonces, y entonces esta frase que tanto utilizan de sin maíz no hay país. No, sin maíz si no apoyan a los productores. Ya ahorita en Sinaloa me reportan que hay gente que no va a sembrar porque no es rentable, ¿sí? ¿De plano no van a sembrar? Sí. Vaya. Porque no es rentable, deben dinero, no han terminado de pagar las deudas. Pues y eso es lo que están reclamando los productores, Jani, ¿sí? ¿Solo Sinaloa? ¿Mande? ¿Solo Sinaloa dejaría de sembrar? No, también Tamaulipas, también el Bajío. No, todo el país está, Sonora también, en el caso de trigo, que no hay definición en el trigo cristalino. La verdad, no la están pasando bien los productores. En Estados Unidos te quiero señalar que el precio actualmente al productor de Estados Unidos anda sobre 3,000 pesos, como decía el secretario, y con sus costos no salen, pero el gobierno tiene programas de seguros al rendimiento, tienen precios mínimos, que ellos sí atienden a sus productores con subsidios y apoyos para que la actividad siga, porque con los alimentos no se juega. Claro. Bueno, pues el objetivo se ve claro, ¿no? Que el productor siga sembrando sin quebrar, que prácticamente están ya quebrados y que el consumidor no pague más por la tortilla. Pero bueno, para eso se necesita diálogo constante y reglas claras y de largo plazo, no decisiones de emergencia cada cosecha, ¿no? Y evidentemente si hay estas decisiones de emergencia y planes sobre las rodillas, pues es lo que estamos viendo, el caos total y la molestia de los agricultores. Juan Carlos Anaya, te agradezco muchísimo. Gracias, y el análisis. Buenas tardes. Muy buena tarde, Juan Carlos Anaya, es consultor especialista en mercados agrícolas. Bueno, pues ahí mientras las negociaciones continúan, lo cierto es que el maíz blanco vuelve a recordarnos que detrás de cada kilo de tortilla hay una cadena económica y social que sostiene al país entero. Vamos a hacer una pausa y regreso de inmediato. No se vayan, están en Informe 24, volvemos.